Jesús está más interesado en usted que en su problema. Because to him, the problem's nothing. Porque para él el problema no es nada. He'll take care of the problem. Él arregla así el problema. He wants to know about your heart. Lo que él quiere es su corazón. Because this woman had been abandoned. Porque esta mujer había sido abandonada, She'd been mistreated. maltratada, She'd been ignored. ignorada, She'd been isolated. aislada. Her heart was broken. Su corazón estaba She had no quebrantado. relationships. No tenía relaciones interpersonales. But Jesus looks at her Pero Jesús la ve and says, daughter, y le dice, hija, your faith has made you well. tu fe te ha hecho libre. I'm going to preach a message to you this morning called When Your Impossible Becomes Y Possible. quiero traer un mensaje para usted esta mañana titulado Cuando tu imposible se convierte en lo posible. I have a pretty long passage for us to read this morning. I don't always like to do that, but I believe it's important. So I'm going to have Pastor Nathan read this to you. It'll be in Mark 5:21 through 43. Y hay un pasaje que quiero que leamos esta mañana, es bastante largo. Normalmente no leo un pasaje tan largo, pero es importante saber lo que está sucediendo aquí. Entonces voy a pedir al pastor Natán que lo lea. So why don't you stand for the reading of God's Entonces word? le voy a invitar que se ponga de pie para la lectura de la palabra del Señor. And I'm going to stand here like a good boy while he reads the word. Y yo voy a pararme aquí quietecito mientras el pastor lee junto con ustedes la palabra. Es Marcos capítulo 5, empezando en el versículo 21. Marcos 5, 21. Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice, cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Había una mujer que sufría de una hemorragia desde hace 12 años. Había sufrido mucho de los médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Y al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas quién te tocó? Y él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan y el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Y les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Father, we thank you for the fact that you are a God that changes impossible things to possible. Padre, te damos gracias que tú eres el Dios que conviertes lo imposible en posible. Grab our hearts today and help us to understand what you're saying to us today. Toma nuestro corazón hoy y ayúdanos a comprender lo que nos estás diciendo hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, Amen. amén. Amen. Give somebody a high Amén. five and then be seated. Ahora, hágale salude a alguien que está ahí a su lado. Amén. Puede tomar su asiento. You know, I drive around Managua and there's a whole lot of churches here. Al estar visitando aquí y andar por las calles de Managua, he notado que hay muchas iglesias. So praise the Lord for that. Entonces, gracias a Dios por eso. But the thing I like about Casa de Mi Gloria is the intentionality. Pero lo que me gusta de Casa de Mi Gloria es la intencionalidad. There may be a lot of churches, but not all churches are intentional. Puede que haya muchas iglesias, pero no todas las iglesias son intencionales. There's not a lot of churches that intentionally want to take a person to salvation to leadership. No hay muchas iglesias que intencionalmente quieren tomar a una persona desde el punto de salvación hasta discipulado y liderazgo. There's not a lot of churches that understand the methods to move a person from bondage to actual freedom in Christ. No hay muchas iglesias que comprenden el proceso de llevar a una persona de ataduras personales hacia una libertad en Cristo Jesús. This passage right here shows Jesus's intentionality, not just to solve a problem, but to heal a person. Este pasaje demuestra la intencionalidad de Jesús de no solo solucionar un problema, pero también sanar y transformar una persona. And I believe with all my heart that that is the mission of Casa de Mi Gloria. Y yo creo con todo mi corazón que esa es la misión de Casa de Mi Gloria. And it's an incredible shame, Pastor, if there's people here that are simply attenders but miss the mission of what God has called them to do. Y es una increíble lástima, pastor, que hayan personas aquí hoy que simplemente asisten a la iglesia, pero no son parte de la intencionalidad de esta iglesia. This is one of the most amazing stories in the whole Bible. Esta es una de las historias más sorprendentes en toda la Biblia. Actually, it's two stories. Es más, son dos historias. It's one story with another story sandwiched in between. Es una historia con otra historia en medio de esa historia. It's two stories of desperateness. Son dos historias de la desesperación. Have you ever been desperate? ¿Cuántos de ustedes han estado desesperados en algún momento? I mean, really, have you ever had a situation that you thought was impossible? Ahora, en Wait a serio, ¿cuántos de ustedes han pasado por una situación donde usted verdaderamente dice, esto es imposible? Yeah, seriously, because you may be sitting here this morning and you're in that spot. Porque puede que usted esté aquí esta mañana y usted hoy se encuentra en esa situación. And it's interesting in this story, one person didn't care who knew their problem. Y en esta historia es interesante porque uno de los personajes no le importó quién se daba cuenta de su problema. And the other person would have rather no one know her problem. Y la otra persona en esta historia prefería que nadie supiera su problema. The main story that we're talking about today is the story of Jairus and his daughter. Y la historia principal de la que estamos hablando hoy es de Jairo y de su hija. But the centerpiece of this story is a precious woman. Pero el centro de esta historia es de una mujer preciosa. And I want to talk about her a second Y yo quiero hablar de ella por un segundo. because we don't know anything about her Porque really, no sabemos nada acerca de ella en realidad. except that she is known worldwide Solo que en el mundo entero a ella se le conoce in Christian churches and in theological circles en las iglesias cristianas y en los círculos de teología as the hemorrhaging woman. como la mujer con hemorragia. How would you like to be defined by your most private issue? ¿Cómo le gustaría que a usted le definieran su vida
por su tema más privado. This woman had been hemorrhaging on her incredibly awful menstrual cycle for 12 years. Esta mujer había estado sangrando terriblemente por 12 años. It was something that she could do nothing about. Y era algo del cual ella no podía hacer nada al respecto. But with 12 years without relief, she suffered. Pero por 12 años sin alivio, ella sufrió. And because of the type of issue, she may not have had any children. Y por el tipo de enfermedad que ella tenía o situación que tenía, posiblemente ya no tenía hijos. She may not have been married, but if she was, there had to be issues there. Es muy probable que ella no estaba casada, pero si estaba casada, ahí había serios temas. The Bible says that she suffered, and that word suffered means to whip or lash or torment. Porque la Biblia dice que ella sufrió, y esa palabra sufrió o sufrir significa azotar o estar en tormento. The word combines physical, intense suffering with pain. La palabra une el intenso And dolor shame. físico con angustia y con vergüenza. So we have physical and emotional torment Entonces, for 12 years. entonces tenemos el tormento físico y emocional por 12 años. We know that she had exhausted all her funds going to doctors. Y sabemos que agotó todos sus recursos yendo a diferentes médicos. But doctors could do nothing. Pero los doctores no podían hacer nada por ella. So one doctor would send her to another doctor, Entonces imagino que un doctor la enviaba a otro doctor. and he'd refer her to another specialist. Y entonces el otro doctor la refería a un especialista. And the specialist would refer to somebody else. Y el especialista entonces le refería a otro médico. And at the same time, it's costing this. Y al mismo tiempo le está costando esto. But nothing is happening. Pero nada está Nothing is getting sucediendo. fixed. Nada se está There's arreglando. no answers. No hay respuestas. But in the meantime, Pero durante este tiempo it affected her relational, le afectó her relationship. sus relaciones interpersonales. And she couldn't attend worship. Y ella no podía asistir a un lugar para adorar. Because of her issue, it rendered her unclean, and she wasn't allowed in biblical customs to go to synagogue. Porque por su sangrado, ella en el contexto bíblico era inmunda y no podía ir a la sinagoga. So she had to announce anytime she was around people that she was unclean. Entonces, en cualquier contexto que ella estaba con cualquier persona, ella tenía que anunciar que ella estaba inmunda. She had to time the moments that she would go do her chores and run errands. Entonces, ella tenía que asegurar bien los tiempos en que ella tenía que hacer los mandados de su casa o de su vida. If she brushed up against anyone, if she was in a crowd, Porque- all of those people would become unclean. Porque si estaba en una multitud y accidentalmente tocaba a alguien, esa persona se convertía en inmunda también. So she was banished from her faith, Entonces ella fue aislada de su fe and no one could do anything with her. y nadie podía hacer nada por ella. This was an impossible Esta era una situation. situación imposible. Pain, poverty, insecurity, loneliness, Dolor, pobreza, soledad, inseguridad. polluted, untouchable, unlovable. Estaba sucia, sin amor, sin poder tocar, sin poder unirse a ella. Maybe you're here this morning and you have felt at times like you were unusable or untouchable or unlovable or unforgivable. Posiblemente usted está aquí esta mañana y en algún momento usted se sintió como una persona no digna de ser amada, de ser honrada. Have you ever felt unclean? Have you ever felt misunderstood? En algún momento usted se ha sentido de esa manera, se ha sentido de como que le malinterpretaron o no le entienden. How many years have you dealt with your unhappiness or your addiction or you feel misunderstood ¿Cuántos or años, unusable? ¿Cuántos años has lidiado con ese problema donde sientes que no te comprenden, en que estás aislado, que nadie quiere relacionarse contigo? I don't know how long your situation lasted, but this woman suffered 24/7 for 12 years. Yo no sé cuánto tiempo ha durado su situación, pero para esta mujer fueron 12 años, 24 horas por día, 7 días a la semana. Say with me, 12 years. Diga conmigo, 12 años.
That's a long time. Eso es mucho tiempo. But the story doesn't start with her. It starts with a guy named Jairus. Pero la historia no empieza con ella, empieza con un hombre llamado Jairo. And his daughter was at the point of death. Y la hija de Jairo estaba a punto de morir. I mean, she was literally at death's door. Estaba literalmente a la puerta de la muerte. He didn't know if by the time he got to where Jesus was, Él no sabía si para el tiempo que él if she llegaba would donde even be estaba alive. Jesús, si aún ella estaría viva. but he runs and he falls at Jesus' feet. Pero él corre y se postra ante los pies de Jesús. And that's a big deal because of her dad's job. Y eso es algo importante por el trabajo de su padre. He was the ruler of the synagogue. Él era el que gobernaba la sinagoga, He was the guy that did the protocol. He Él made era el que arrangements hacía for el- the teachings. el que hacía el protocolo, el que arreglaba las enseñanzas. He made sure things were in order in the synagogue. Aseguraba que todo estaba en orden en la sinagoga. He made sure the rituals and protocols were followed. Aseguraba que los ritos y el protocolo se siguiera en la sinagoga. And because of who he was, he probably had a very strong bias against Jesus. Y por quien él era, es muy probable que él tenía algo que en contra de Jesús. Because all the Jewish religious leaders at that time did. Porque todos los líderes religiosos en ese tiempo tenían algo contra Jesús. But death does funny things to people. Pero la muerte o la muerte cercana hace cosas distintas para las The personas. impossible does funny things to people. Lo imposible hace que la gente cambie. I've known a lot of atheists that got hit in the face with reality and all of a sudden their theology changed. Yo conozco a muchos ateos que Dios le dio en la cara con la realidad y después su teología cambió. So there's these two stories, Entonces hay estas dos historias, but they have some things in common. pero tienen cosas en común. And the first thing they had Y lo primero que tienen en común is they both heard reports. es que las dos personas escucharon informes. Reports matter. Y los informes importan. Listen, what you've heard about Jesus matters. Lo que usted ha escuchado de Jesús sí importa. It's important for us to know this because how we represent Jesus is important. Es importante reconocer esto porque la forma que representamos a Jesús es importante. You are the reality that somebody knows about Jesus. Usted es la realidad de que alguien conoce de Jesús. How can people know Jesus accurately if our behavior is so awful? ¿Cómo pueden personas conocer a Jesús correctamente si nuestro comportamiento es terrible? What you observe about Jesus will affect how you approach Jesus. Lo que usted observa de Jesús determinará cómo usted se acerca a Jesús. Things have to be bad, really bad for most people to approach Jesus in a way that's desperate. Para la mayoría de la gente, las cosas tienen que estar mal, pero terriblemente mal para poder acercarse a Jesús. The daughter was at that point. La hija estaba en ese punto. She was as good as dead. Estaba ya casi muerta. But Jairus hears about Jesus. Pero Jairo escucha de Jesús. There's a gigantic crowd. Hay una gran multitud. Because of who he is, he moves through the crowd. Pero porque quien es Jesús, ella se mueve entre la multitud. Because of who he is, people part and let him through, I imagine. Pero por quien es Jesús, ella hacía su camino. And he falls at Jesus' feet. Y él viene y se postra a los pies de Jesús. And he says, Jesus, my daughter is dying. Y If you come lay your hands on her, she will live. Y le dice, Jesús, mi hija se está muriendo. Si tú vienes y pones manos sobre ella, ella vivirá. Jairus' issue caused him to let go of some things. Y la situación de Jairo hizo que él soltara ciertas cosas. He let go of his bad religious beliefs. Dejó su mal creencia religiosa. He let go of his prejudices. Dejó su perjuicio. He doesn't follow the rules that he set. Él no sigue las reglas que un gobernador de la sinagoga seguiría. He let go of his machoism. Él dejó a un lado su machismo. Our problems and our impossibilities have this way of humbling us. Nuestros problemas en lo imposible tienen una linda forma de humillarnos. And you know how Jesus responds? ¿Y usted sabe cómo respondió Jesús? He just gets up and leaves with him. Él simplemente se levanta y va con él. Let's go.
y le dice, vamos, te Come on, acompaño. let's do this. Vamos a hacer esto. I want to let you know that right now Jesus is saying to you, come on, let's do this. Yo quiero que usted sepa que esta mañana Jesús le está diciendo a usted, vamos, hagamos esto. If you position yourself correctly, Si usted Jesus will say, let's go do this. Si usted se posiciona correctamente ante Jesús, Jesús le está diciendo, vamos, hagamos esto. Even going to this church, some of us have preconceived ideas about Jesus. Aún el asistir a esta iglesia, algunos aquí tienen un concepto prefabricado de Jesús. If you will realize that he wants you specifically healed, Pero si usted reconoce que Jesús quiere específicamente a usted sanado, if you realize that he wants you specifically, your heart made whole, si usted reconoce que Él quiere que usted específicamente su corazón sea restaurado, if you understand that he wants you fully alive, si usted comprende que Él quiere que usted tenga verdadera vida and you respond to him in that way, y usted responde a Él en esa manera, he gets with you and he says, let's go take care Él of this. se une con usted y dice, vamos, hagamos esto juntos. Look at the person next to you and tell him, let's go take care of this. Mire a la persona que está a su lado y dígale, hagamos esto, vamos, hagamos esto. Look at the person next to you and tell him, are you ready for this to become Dígale a la possible? persona que está a su lado, ¿estás listo o lista para que lo imposible sea posible? But the woman now, Pero the la mujer, woman was way past the point of where Jairus was. pero la mujer ya había estado en el punto en su vida mucho más allá que donde estaba Jairo. She had heard about Jesus, Ella había escuchado de Jesús. which is interesting because she didn't have a social circle, Pastor. Que es interesante que ella escuchó de Jesús porque no tenía amigos, no se reunía en grupos sociales, She was an outcast. porque era una mujer aislada. But the towns were buzzing about Jesus, and somehow she heard reports. Pero todo el pueblo estaba hablando de Jesús y ella escuchó que Jesús estaba ahí. And what she heard was that Jesus could cause her radical issue to stop. Y lo que ella escuchó es que Jesús tenía el poder de parar y detener ese problema radical que ella tenía. And he didn't have to do anything. She just thought, if I can just touch him. Y Jesús no tenía que hacer nada. Lo único que ella pensaba es, si yo lo puedo tocar a Él. If I can just get near him. Si simplemente me puedo acercar a Él. The next thing I want you to realize, though, is what you believe about Jesus will decide how you approach him. Y la otra cosa que quiero que usted sepa es que lo que usted crea de Jesús determinará cómo usted se acerca a Jesús. Jairus, in verse 23, said, come and lay your hands upon her so she may be well and live. Ahí en el versículo 23, Jairo dice, ven, pon tus manos sobre ella para que ella sane y viva. The thing about this in the original languages is the absoluteness of what he's saying. Pero la cosa aquí en el lenguaje original es lo absoluto en lo que él está diciendo. What he's saying is, Jesus, I know without any doubt that if you show up and lay hands on my daughter, she will live. Lo que él está diciendo es, Jesús, yo sé sin duda alguna que si tú vas y pones tu mano sobre mi hija, ella sanará y vivirá. His problem and his impossibility brought his belief system up to a new level. Su problema de la imposibilidad trajo su sistema de creencia a un nivel más alto. My question this morning is your impossibility causing you to believe more in it or in Jesus? Mi pregunta para usted es, ¿lo imposible suyo le está causando a usted creer más en Jesús o en su problema? But Jairus has no idea what this is going to turn into. Pero Jairo no tiene la menor idea de cómo esto va a resultar. Because now it's the woman's turn. Porque ahora le toca a esta mujer. And inconspicuously, she begins to press through the crowd. Y sin darse cuenta nadie, ella entra entre la multitud. And we already talked about this. Everybody in that crowd she touched became ritually unclean. Y ya hablamos de esto. Cada persona que ella tocó o que la tocó a ella en esa multitud se convirtió impura o inmunda ritualmente. But in her head, she was going, it doesn't matter because if I touch him, I'll be whole and that won't matter anymore. Pero en su mente ella decía, no importa quién me toca o quién yo toque, porque una vez que yo a él lo toque, voy a recibir mi milagro. So in order for her to get to him, Entonces para ella poder llegar a él, she had to go in low. ella tenía que entrar bajito. Because Matthew tells us, she said, if I just touch the hem
of his garment. Porque Mateo dice, si solo puedo tocar el borde de su manto. And there's a lot in this that I just do not have time to teach right now. Y hay mucho en esto que simplemente no tengo el tiempo para compartir con usted hoy. But around his shawl, there were tassels. Pero en su manto habían unas cuestiones que colgadas. Coñadas. She was touching the coñadas. Entonces ella estaba tocando esas Hey, Oh. friend, tassel. Ajá, tazo. In English. ¿Cómo? No te oigo. Flecos. What she said. Flecos. Lo que ella dijo. Hey, we did this in May too. Ajá. Hicimos esto en mayo también cuando él estaba aquí. Hey, but get this. Ahora escuche esto. That piece of his clothing represented authority. Esa parte de su vestimenta representaba autoridad. She might not could have seen his face, Puede que ella no ni siquiera le vio la cara, but I can touch his authority. pero yo puedo tocar su autoridad. I can rely on what he represents. Yo puedo depender en lo que él representa. I put my trust in who he is Yo as a person. Yo pongo mi confianza en quien él es, en la persona que él es. So she comes in low. Entonces ella viene así bajito She's coming in low. y viene bajito And people are wondering, what's this woman doing? y la gente está pensando, ¿qué está And she haciendo esta reaches mujer? through and she touches the tassel. Y ella se extiende y toca el fleco. And when she does it, power leaves Jesus. Y cuando lo hace, poder sale de Jesús. And her hemorrhaging dried up at that moment. Inmediatamente su hemorragia se secó en ese instante. For her, it was the man, not the garment. Para ella no era el manto, era la persona, el hombre. But the garment represented the authority the man carried. Pero el manto representaba la autoridad que llevaba la persona. You need to understand there's a power that crushes the inferior power. Usted tiene que comprender que hay un poder que desbarata el poder inferior. What you feel is impossible this morning is not impossible with God. Lo que usted ve como algo imposible esta mañana no es imposible para Dios. Listen, it doesn't matter to me how long you've been coming to this church. Escúcheme, no importa cuánto tiempo usted tenga viniendo, asistiendo a esta iglesia. Doesn't matter to me how long you've known the Lord. No importa cuánto tiempo usted ha conocido al Señor. I've done this a long time. Yo he hecho esto mucho tiempo. We have a first service at Mercy Gate. Nosotros también tenemos un primer turno en nuestra Got iglesia some Mercy great Gate. pillar of faith in there. Y ahí hay un gran pilar de fe. We have a lot of people that love Jesus authentically, Tenemos mucha gente que ama a Jesús auténticamente, but they're carrying impossible situations pero están llevando situaciones imposibles that Jesus wants them free from. que Jesús también quiere liberarlos a ellos de eso. Why do we let our impossibilities become our normal? Entonces, ¿por qué permitir que lo imposible se convierta en nuestra normalidad? 12 years. 12 años. The little girl was 12 years old. La niña tenía 12 años. God is saying something to us today that's significant. Dios está diciendo algo hoy que es significante. You know, it's interesting to me that in this story that both of these issues, Pastor, when Jesus went to touch them, it was touched by them, they represented uncleanness. Y es importante dos cosas en estas historias, que cuando estos dos personajes, cuando tocaron a Jesús o quería que Jesús los tocara, estas cosas representaban inmundicia. Isn't it interesting how Jesus isn't intimidated by your stuff? Qué interesante que Jesús no es intimidado por nuestros problemas. Isn't it interesting how Jesus isn't intimidated by what's giving you shame? Qué interesante que Jesús no le intimida lo que a usted le da vergüenza. Two things about this woman. Dos cosas acerca de esta mujer. You can be healed but not free. Usted puede recibir sanidad, pero no estar libre, no ser libre. Because at once
her hemorrhaging dried up. porque en un momento, el momento en que su sanidad o su flujo se secó, And Jesus turns around and says, "Who touched me?" y Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? You know, it costs something for Jesus to heal. Le costó algo a Jesús sanar. You can't release something and hold on to it at the same time. Usted no puede soltar algo y agarrarlo a la misma vez. That's why when the power left his body, he knew that something had happened. Es por eso que cuando salió virtud o poder de él, él sabía que algo había salido. But he was so intense, Pastor, about finding who the person was that touched him. Pero él estaba tan intencional en quién fue la persona que lo tocó. Jesus is more interested in you than he is your problem. Jesús está más interesado en usted que en su problema. Because to him, the problem's nothing. Porque para él el problema no es nada. He'll take care of the problem. Él arregla así el problema. He wants to know about your heart. Lo que él quiere es su corazón. Because this woman had been abandoned. Porque esta mujer había sido abandonada, She'd been mistreated. maltratada, She'd been ignored. ignorada, She'd been isolated. aislada. Her heart was broken. Su corazón estaba She had no quebrantado. relationships. No tenía relaciones interpersonales. But Jesus looks at her Pero Jesús la ve and says, "Daughter, y le dice, hija, your faith has made you well." tu fe te ha hecho libre. You know what's interesting about that? The word well could either mean healed or saved. And most people believe when he said your faith has made you well, it means that your faith has saved you. Entonces, cuando Jesús le dice, tu fe te ha restaurado o te ha hecho libre, puede referirse a salva o también sana. Fue liberada de su problema. He identified her abandonment and he called her daughter. Identificó el abandono de ella y se refirió a ella como hija. The whole situation, the whole moment Toda la situación, todo el momento is about Jesus saying to this poor, abandoned, broken, precious lady, se trata de Jesús diciéndole a esta preciosa mujer que ha sido abandonada y quebrantada de corazón. "You're now a part of my Y family." le dice, hija, ahora eres parte de mi familia. What's unique about this is that no one was saved until Jesus died on the cross. Lo que es maravilloso de esto es que nadie fue salvo hasta que Jesús no murió en la cruz. But in this situation, Pero en esta situación, but in this moment, pero en este momento, Jesus uses the language, Jesús usa el lenguaje. "You're now a part of me." Ahora eres parte de la familia, eres parte de mí. Which leads us to the next thing. Que nos lleva al siguiente cosa. You can be healed but not saved. Usted puede ser sanado, pero no salvo. You can be free from your impossibility, from your issue, from your problem, Usted puede ser libre de su imposibilidad, de su problema, de su situación, but not saved in your heart. pero no salvo o a salvo en su corazón. It's an incredible piece of the story. Es una parte increíble de la historia. And what's even more beautiful about it Y lo que es aún más increíble de esto is there's this guy named Jairus who's the ruler of the synagogue. es que hay un tipo llamado Jairo, que es el príncipe o el gobernador de la sinagoga, Who this woman has interrupted que a quien esta mujer le interrumpió. his emergency to get Jesus to heal his daughter who's dying. Interrumpió su emergencia de llevar a Jesús a sanar su hija que está muriendo. And he notices the commotion the woman with the hemorrhaging was causing. Y nota todo el alboroto que estaba causando la mujer que tenía el flujo. And right in front of him, he sees 12 years obliterated and made whole. Y enfrente de él ve 12 años que fueron restaurados instantáneamente. But the unique thing about this Pero lo interesante de esto is Jairus knew who this woman was es que Jairo sin duda sabía quién era esta mujer, because he's the ruler of the synagogue. porque él es el principal de la The sinagoga. Bible doesn't mention this, La Biblia no dice esto,
But he's the one that kept her out of the synagogue. Pero él es el que determinaba quién entraba y no a la sinagoga. He's the one that said you can't worship because you're unclean. Él es el que le decía a esta mujer, tú no puedes entrar a adorar porque eres inmunda. For 12 years, she had been kept out by the ruler of the synagogue. Por 12 años, el príncipe de la sinagoga la había dejado fuera a ella. And now Jairus is looking at that impossibility Y and ahora- watching it become possible. Y ahora ahí está Jairo viendo esa imposibilidad, viendo que se hace posible. He knows who she is. Él conoce quién es ella. It's such a tense moment. It's like in the movies when the music would just crescendo and it's like, da-da! Es un momento tan tenso como en las películas cuando la música se pone tensa y hace tan tan. And everybody goes, Y todos hacen. and what does Jairus do? ¿Y qué hace Jairo? He gets interrupted again Lo vuelven a interrumpir. by people who come and tell him that your daughter's dead. Lo vuelven a interrumpir por las personas que vienen de su casa para decirle, tu hija ha muerto. So how does he respond? Entonces, ¿cómo responde él? He stays the course. Él se queda y sigue avanzando. He doesn't quit. Él mantiene su dirección, él no se da por vencido. Hear me. Escúcheme, Sometimes your worst can get worse. a veces su peor se puede convertir en algo aún peor todavía. Sometimes your impossible can get more impossible. Puede que su imposible se haga aún más imposible. But Jesus says, don't be afraid, only believe. Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, solo cree. Don't be afraid, only believe. In the face of death, No tengas temor, solo cree. En la cara de la muerte. after 12 years of suffering, can you still say, I believe? Después de 12 años de sufrimiento, todavía puedes decir, yo sigo creyendo. Listen, don't make a bed in the middle of your suffering. Escúcheme, no haga una cama, una camilla en medio de su sufrimiento. Don't put all your eggs in this basket on earth. No ponga todo en una sola cosa, un solo canasto aquí en esta tierra. Jairus saw the woman and believed. Jairo vio a Jesús y a la mujer y creyó. You know, it's interesting that when Jesus followed him, they had professional mourners there waiting. Es interesante que cuando Jesús fue, habían los que estaban en luto y se les pagaba, lloraban profesionalmente. They were required to do that by the law and custom. Y era requerido por la ley y la costumbre. Even the most poor at a time of death had to have 2 mourners and 1 flute player. Aún las personas, por más pobres que fueran, tenían que tener por lo menos 2 personas que lloraban y uno que tocaba la flauta. For others, they would make it very elaborate and bring in other people to mourn. Para otros, los que tenían más posibilidad, hacían algo más grande y traían a mucha gente que les llorara. Listen, let me tell you something. Ahora quiero decirle algo. Don't bring people into your life who aren't invested in your grief. No traiga gente en su vida que no ha invertido en su dolor. Don't bring people in your life who aren't invested in what you're going through. No traiga gente en su vida que no están dispuestos a invertir en lo que usted está haciendo y lo que está pasando. Your social media friends don't care. Sus amigos en las redes sociales no le importa su vida. Bring people around you that can hold you up and pray for you and point you towards truth. Traiga personas en su vida que le ayudan a usted a sostenerle y a señalarle hacia la verdad. Don't you dare start looking inward and say, poor me. No empiece a ver hacia adentro y decir, pobrecito yo. We all have moments where we want a hug. We want somebody to come in and we want them to tell them it's going to be okay. You're going to make it through. Nathan, I need you right now just to tell me I'm not going to die. This isn't going to end bad for me. Todos pasamos por momentos donde necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, que nos diga, por favor, dame un abrazo, yo quiero estar contigo, me siento mal, quiero estar contigo.
You know what Jesus did to those professional mourners? ¿Sabe lo que hizo Jesús a esos gente profesional que lloraba? He walked into the room. Entró, He los said, llevó, "You get out, you get out, you get out, you get out." entró al cuarto Say, donde "Get estaba la niña y le dijo, tú sal, tú sal, tú sal de aquí, tú sal de aquí. Jesus wants to remove the doubters out of your life. Jesús quiere remover la duda de tu vida. And after he removes the doubters, he goes over to the young lady and he tells her, Talitha Kumai. Y cuando Get Él up, my child. remueve los que dudan de ese lugar, le dice a la niña, niña, levántate, Would you stand with me this morning? póngase sobre sus pies conmigo.